Padre amado, te damos las gracias porque podemos nuevamente juntarnos, podemos estar en este foro, en este espacio en el que Coco comparte generosamente, entregadamente, apasionadamente, diligentemente todo el contenido que ha acumulado a través de más de 50 años de investigación sostenida. Lo hace con desprendimiento, lo hace con amor. Te pedimos que seas tú dándole de tu sabiduría profunda, de tu revelación y de todo el contenido virtuoso que emana de tu presencia santa para que pueda impactarnos, para que pueda ministrarnos, para que pueda darnos perspectiva y que podamos recalibrar nuestros modelos mentales, fortalecer nuestras decisiones y elevar la calidad de todos nuestros comportamientos. Te lo entregamos a él y a su familia y te damos las gracias por todas las personas que están presentes, por sus cónyuges, hijos, hijas, toda la familia extendida. Que seas tú cubriéndolos a todos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Coco, está el micrófono apagado. No te oigo. Gracias. Empiezo con una pequeña introducción diciendo que este es un seminario sostenido que llevamos por un espacio, me dice Manuel en la mañana de hoy, casi de 9 años, en la que hemos producido sobre 90 presentaciones con los materiales sobre el tema del liderazgo en todas sus aplicaciones y en todas sus actualizaciones. Y hemos compartido los materiales con el grupo que se conecta aquí. Estos materiales para que ustedes los utilicen es una forma de desprendimiento con la que nosotros queremos contribuir. Y a través del tiempo, pues hemos discutido las 8 escuelas principales de liderazgo y más de 10 enfoques eclécticos, prácticos, aplicados en los laboratorios organizacionales que también emanan de esas 8 escuelas. Entonces, hay unas definiciones compartidas en esas escuelas y esos enfoques y una definición compartida a través de todas las escuelas y los enfoques es que el liderazgo es un proceso mediante el cual se tiene un impacto edificante, profundo, significativo y en algunos casos sanador en otras personas. Y tiene que ver con el carácter. Un liderazgo eficaz tiene que ver con el carácter, aludiendo a las cualidades de una persona y o de una colectividad, porque se puede hablar del carácter institucional, que distingue el modo de ser y de obrar y las consecuencias que eso tiene en otras personas. Entonces sale también a través de esas 8 escuelas y esos 10 enfoques la definición de resiliencia, que después, durante la pandemia, se puso muy de moda el concepto como la capacidad aprendida y desarrollada para encarar desafíos, retos, crisis, ansiedad y retos y desafíos. Así que traté de ponernos todos en la misma página, pero en el día de hoy el tema que vamos a cubrir es el tema del líder y la organización orientada al cambio. Quiero empezar con una cita bíblica que yo sé que muchos de ustedes la conocen, pero una cita bíblica que siempre ha estado en mi corazón y la llevo a través de la vida y del tiempo en distintos contextos. Aquí hay gente muy educada y hay aquí teólogos y hay personas del mundo de la obra de Dios, así que sé que conocen la cita, pero la cita es Romanos 12:2. Romanos 12:2. Es San Pablo hablando, y la cita lo que dice: no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente.
Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Pero vean los dos constructos ahí: transformados, renovados, ¿verdad? Para comprobar la voluntad de Dios, buena y agradable y perfecta en nosotros y en la agenda que tenemos. Por lo tanto, empiezo en esta mañana pidiéndole a Dios que renueve los corazones y las mentes de todos los que están conectados aquí, para que puedan realizar el trabajo conociendo la buena y agradable y perfecta voluntad de Dios para nuestras vidas y para las instituciones en las que trabajan. Así que empezamos. Quiero decir, y hago referencia, ¿verdad? A veces hay gente que me dice, y me lo dice como un cumplido, y otras veces me lo dice como una pequeña crítica. Yo la recibo bien en cualquiera de los casos. La recibo bien en cualquiera de los casos. Si es un cumplido, lo recibo. Si es una crítica, la recibo, pero contesto a veces la crítica. Creo que se congeló. Muy bien. Coco se está cambiando porque tuvimos un problema con su laptop. ¿Me está oyendo? Sí, te están oyendo. Déjame subir el sonido porque ahora mismo tengo que prenderlo acá. Muy bien. Súbelo, Sí, nos oyen, ¿verdad? Sí, están oyéndonos. pero nadie contesta. Sí, van a contestar ahora. Por favor, Sí, confirmen que nos se oyen. escuchamos, se oye bien. Muy bien. Ok. Y me la pasas de allá. Sí. Esto, bueno, pero que está bien. Pues muy bien, ya estoy aquí. Tuvimos un pequeño percance, pero ya estoy aquí. Y empecé con una pequeña introducción diciendo que hay gente que me hace el cumplido y me dice que yo soy libresco, y otras personas me lo dicen como una pequeña crítica. Yo recibo de las dos maneras, recibo el comentario. Lo recibo bien y lo recibo con humildad, pero a los que me hacen esa crítica, les digo que soy estudiante de toda la vida de Kurt Lewin, uno de los padres de las ciencias sociales contemporáneas, de la psicología moderna. Y Kurt Lewin decía que no había nada más práctico que una buena teoría. Y que a veces para modificar, cambiar y transformar la realidad, una de las cosas que había que hacer es entrar en términos con el estado del arte de la buena teoría para aplicar conocimiento nuevo. Así que, a manera de introducción, lo que les voy a decir es que los líderes tienen que crear su propia plataforma organizativa y su equipo de trabajo para entregar resultados. Y eso es un desafío para los líderes. Tienen que crear su propia plataforma organizativa y su equipo de trabajo para entregar resultados. En otras palabras, esto es un asunto de crear una forma de trabajo y asegurar que el contenido del diseño y la estrategia que se va a trabajar está actualizada
tiene significado y consecuencia. Y esto es importante porque frente al ambiente tumultuoso en el que viven los líderes contemporáneos, aún aquellos más curtidos y más desarrollados pueden cometer errores o pasar por alto algunas consideraciones que podrían llevarlos a no lograr los resultados. Por lo tanto, es importante preparar, que es lo que voy a hacer en esta pequeña introducción, una lista de cotejo para simplificar lo que es el trabajo complejo que realizan los líderes y cómo pueden reducir errores e incrementar las posibilidades de éxito en sus diligencias de cambio. Y aquí hay dos elementos importantes para el trabajo del líder en su relación con la organización de cambio. Y los dos conceptos importantes: hay que mantener la consistencia del trabajo y asegurar que ese trabajo se mantiene en orden, porque con frecuencia los procesos de cambio se tornan regados, la palabra en inglés messy, confusos, y hay una especie de entropía. Y entropía lo que significa aquí es la tendencia del sistema organizativo a desorganizarse como consecuencia del propio proceso de cambio. Así que el objetivo es cómo me organizo, cómo nos organizamos para lograr resultados que crecientemente tienen que ser más elevados. Así que empiezo rápido en esta introducción diciendo: hay 10 cotejos que el liderazgo orientado hacia el cambio tiene que tener en mente. 10. La lista de cotejos es de 10 puntos importantes para el líder y su organización orientada al cambio. Primero, número 1, el líder tiene que crear una plataforma de liderazgo extendido a través de la institución para lograr esos resultados. Y aquí el constructo importante: el liderazgo extendido. Un proceso de cambio complejo, ninguna persona en su calidad individual podrá hacerlo solo. Número 2, es menester edificar la confianza como un componente sostenido del logro. Si el ambiente es de desconfianza, entonces las gestiones y las diligencias de cambio y transformación se hacen muy lentas o no progresan. Tercero, hay que diseñar y establecer la estrategia y traducir la visión en acciones y proyectos concretos. Cuarto, es importante involucrar a líderes y grupos claves a través de todo el sistema. Primero, identificarlos, mirar el perfil de esos grupos y de esos líderes y comenzar a involucrarlos. Número 5, es importante manejar el trabajo mediante proyectos como medio de alinear la estrategia con la visión. Número 6, es importante renovar, transformar la organización para ir creando la nueva ruta hacia el futuro. Número 7, esto es un elemento muy importante: hay que desarrollar y alinear la tecnología en todo lo que se vaya a hacer. La tecnología va a ser un miembro activo de los equipos de trabajo. Número 8, hay que transformar el staff, especialmente aquellos que piensan que no lo necesitan. Y los que piensan que no lo necesitan, esos son los que más lo necesitan, porque todos lo necesitamos. Número 9, hay que remirar los procesos de comunicación. Y todo va a ser comunicación, comunicación, comunicación. Y a los que estén interesados en este tema, les recomiendo el libro de Charles Duhigg, D-U-H-I-G-G, que se titula Super Communications: How to Unlock the Secret Language of Connection, particularmente en los contextos de cambio.
porque en los contextos de cambio hay que exponencialmente aumentar y transformar las gestiones de comunicación, entre otras cosas, para lograr una transparencia que se pueda vincular al desempeño elevado que se está requiriendo. Y número 10, constantemente hay que estar explicando la reimaginación y el rediseño de la organización según va cogiendo forma en dirección al futuro. Y entonces esos son los 10 elementos importantes de la relación del líder y la organización orientada al cambio. Si tuviera que sintetizar, voy a sintetizar en 3 dimensiones. Y la primera es concentrar en el diseño de la estrategia. Número 2, crear un nuevo modelo de operaciones. Y número 3, fortalecer y refortalecer la cultura de trabajo y el sistema de comunicaciones. Así que la primera lámina que ven ahí es una expresión para decir esto. No hay nada más práctico que una buena teoría. Carl Levin, eso es lo que quiere decir. La base de conocimiento que estamos utilizando siempre tiene que estar actualizada. Y en esa misma dirección se enfatiza que hay 2 niveles de expectativas para el líder y la organización orientada al cambio. Están las expectativas explícitas, que aluden al rol de la responsabilidad, el accountability, la estrategia y la ejecución. Y están las expectativas implícitas, que son las que vienen de los stakeholders, a veces de la competencia, el asunto de las relaciones, la involucración, la capacidad de escuchar con atención y actuar con sagacidad sobre las recomendaciones que se hacen, manteniendo la inspiración, el significado y la dirección en todo lo que se hace. Así que recuerden un punto importante para los líderes y la organización orientadas al cambio. Hay 2 juegos de expectativas, las explícitas y las implícitas. Y a veces, dependiendo de las coyunturas, las implícitas tienen mucha más importancia que las explícitas. Y a veces las explícitas son formales y las implícitas son informales. Y debe haber una sinergia entre las premisas formales y las premisas informales orientadas hacia los procesos de cambio y transformación. Así que el punto importante aquí, queridos y queridas, el liderazgo importa. El liderazgo importa y tiene consecuencias. Tiene consecuencias. Lo que se hace en materia de liderazgo tiene consecuencias. Y hay 4 promesas universales del liderazgo. ¿Qué quiere decir promesas universales del liderazgo? En todas las 8 teorías de liderazgo y en los más de 10 enfoques y aplicaciones particulares, se reconoce que el liderazgo se trata de esas 4 promesas. Por eso hacemos referencia a las 4 promesas universales del liderazgo. Eso es lo que quiere decir. Todos los enfoques y todas las teorías indican que esto lo tiene que hacer el líder, los líderes en sus organizaciones que atraviesan por procesos de cambio. Y miren las 4 promesas. Primero, hay que establecer la dirección correcta y crear un trabajo significativo. Eso es un proceso emergente, es un proceso incremental, es un proceso que no se puede hacer de un día para otro, pero es menester establecer la dirección correcta y crear ese trabajo significativo. Por eso es que el liderazgo importa. Número 2, hay que involucrar a todos los stakeholders. Stakeholders, todos los que directa o indirectamente tienen interés en el proceso de cambio y de transformación que se va a llevar a cabo. Pero la involucración, como hemos dicho en otras sesiones, la involucración implica responsabilidad de los involucrados, directos o indirectos.
Por eso es que involucrar a los stakeholders y hacerlos constructivamente accountable, responsables de esa involucración. Número 3, hay que asegurar que los procesos y el sistema de organización facilitan la focalización en lo medular, en lo prioritario y en la ejecución. Hemos compartido en otras ocasiones que donde todo es prioridad, nada es prioridad. Por lo tanto, el liderazgo orientado en una organización de cambio tiene que asegurar que los procesos y el sistema facilitan la concentración en lo medular, en lo prioritario y en la ejecución, en el desempeño elevado. Y en cuarto lugar, todo lo que se haga en materia de liderazgo tiene que pasar la prueba de ácido de la efectividad, que no es otra cosa que contribuye a los resultados que se están buscando. Así que prevención, prevención, prevención. Prevención, prevención, prevención. Hay que evitar la ruptura de las 4 promesas anteriores. Y hay que evitar que pierdan contenido y que pierdan concentración. Y el liderazgo en la organización orientada hacia el cambio es un asunto de cumplir con las promesas por las cuales nos hemos hecho responsables. Así que el liderazgo institucional debe ser una ventaja competitiva. Cuando hablamos del liderazgo institucional, eso es una metáfora para decir, es un liderazgo extendido. Es un grupo cada día más de capital humano orientado hacia los resultados que se quieren producir. Por lo tanto, el cociente de liderazgo desde esta perspectiva es liderazgo efectivo, aquel que contribuye a los proyectos y a los resultados que estamos buscando, entre el liderazgo inefectivo, aquellas cosas que se hicieron que en realidad no agregan valor. Así que hay una expresión aquí fundamental que queremos hacer. Esa expresión es que la efectividad del liderazgo es colegiada, es colectiva, es una colectividad extendida, trabajando en dirección de la visión y del proyecto de transformación. Y la pregunta que todo el mundo tiene que contestar en esa gestión es cómo cada cual está contribuyendo a la efectividad del liderazgo colectivo. Y esa es una pregunta que es menester contestar para poder reconocer que el líder y el ejercicio de su liderazgo se despliega en buenas conversaciones. Y es importante, ¿verdad? Esas conversaciones. Aquí les puedo decir que quiero decirle que en materia de esas conversaciones, ¿verdad? El liderazgo como un asunto de desplegar buenas conversaciones. Hay 3 tipos de conversaciones en los procesos de cambio y transformación. 3 tipos de conversaciones que los líderes tienen que llevar a cabo en los procesos de cambio y transformación. La primera conversación es de qué se trata lo que estamos haciendo. Eso es una conversación importante. ¿De qué se trata lo que estamos haciendo? ¿De qué realmente se trata lo que estamos haciendo? La segunda conversación importante es cómo nos estamos sintiendo. ¿Cómo nos estamos sintiendo? Y la tercera conversación es quiénes somos nosotros. ¿Cuál es nuestra identidad? Tanto en el plano personal como en el plano institucional. Y esas 3 conversaciones son parte del ejercicio de liderazgo en una organización que está orientada hacia el cambio. Así que atención, 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 atención. La calidad de las conversaciones colectivas determina el nivel de efectividad y de resultado. Eso es una proposición de la teoría de la organización. La calidad de las conversaciones colectivas
determina el nivel de efectividad de los resultados. Por lo tanto, tenemos que conversar y obviamente mantener activas esas conversaciones. Y nunca habremos de terminar de conversar en procesos de cambio y transformación. Así que un poco sobre el tema de la madurez, la conciencia y la complejidad en estos procesos de ejercer liderazgo en una organización orientada hacia el cambio. Y esto yo pienso que ustedes lo reconocen porque lo hemos discutido en otras ocasiones con mucha profundidad, pero la dinámica interna de los líderes impacta la dinámica externa. Por eso es que a veces la dinámica externa en la organización es un reflejo de la dinámica interna de los líderes y viceversa, porque hay una relación de acción recíproca. Cuando estamos hablando de madurez, la madurez del liderazgo, estamos hablando de la capacidad de llevar a cabo un buen juicio y de demostrar prudencia en el proceso de codirigir el cambio y la plenitud del desarrollo operativo. Y esos son elementos de la madurez de los líderes. Cuando estamos hablando de conciencia, estamos hablando del conocimiento de lo que es adecuado o es inadecuado. Y siempre implica pasar juicio constante sobre la realidad para ir haciendo ajustes y uno ir dándose cuenta de las cosas, de lo que está en juego, de lo que hay que hacer y de lo que no se puede hacer. Y el elemento de complejidad es importante porque alude a la cantidad mayúscula de factores que explican una realidad y implica también reconocer que un proyecto de cambio y de transformación es un proyecto de multifactorialidad. Y la complejidad es precisamente eso. Hay múltiples factores que impactan los procesos de cambio y transformación y por eso es que se necesita trabajar en equipo y construir plataformas de liderazgo extendido y colectivo para poder atender esa complejidad. Así que hablemos un poco del reconocimiento de que la efectividad del liderazgo se basa en 4 premisas fundamentales. Son científicas. Primero, recuerden esto. La estructura determina el desempeño. Si quiero cambiar, impactar el desempeño, tengo que alterar la estructura. Tanto en el plano personal, en el plano grupal, como en el plano institucional. Pero un elemento muy importante, la estructura determina el desempeño. Segundo, el líder y su equipo de trabajo es una estructura. Por lo tanto, hay que atender esa estructura y fortalecer esa estructura. Tercero, la conciencia. La conciencia, y dijimos el conocimiento de lo que es adecuado y lo que es inadecuado. La conciencia es el sistema operativo del desempeño. Por lo tanto, constantemente hay que estar planteándose qué es lo adecuado y qué es lo inadecuado. Y eso no se puede saber del todo por anticipado. Eso quiere decir, muchas de esas dimensiones se validan en el proceso, en la práctica, en el camino. Y en cuarto lugar, una premisa fundamental es que para lograr un nivel superior de desempeño, ¿verdad?, el líder y su equipo de trabajo también se tienen que reestructurar. Eso quiere decir organizar de una forma distinta a la que estaban acostumbrados, porque la forma a la que estaban acostumbrados era una estructura para administrar el status quo. Y en la medida en que se está rediseñando y transformando el status quo, la manera de organizarnos también tiene que ser diferente. Así que el punto aquí es que el futuro será uno de escalación, ¿verdad? Eso quiere decir cómo poco a poco se va progresando
en la ruta de lograr los resultados. Bob Johansen, en ese libro Leaders Make the Future, un libro excelente, y el otro libro importante de Practice of Adaptive Leadership, un libro que se lo recomiendo, ¿verdad? Esto que tiene que ver también sobre el liderazgo y la organización orientada hacia el cambio. Han acuñado el concepto de VICA como la proyección que se hace para lo que se puede esperar en el mundo externo impactando a las organizaciones. ¿Y qué es lo que quiere decir esto? La proyección es que en ruta al futuro, en las próximas 3 décadas, el mundo externo de las organizaciones se va a caracterizar por una alta volatilidad, mucha incertidumbre, complejidad, ambigüedad y ruptura, vamos a usar otra palabra, descontinuidad en la forma de hacer las cosas. Entonces, el cambio adaptativo es cómo se navega por ese mar tumultuoso para asegurar que se logran los resultados y se rediseña el sistema para poder cumplir con los propósitos de una hoja de ruta. Así que el punto importante es que el liderazgo y la organización orientada hacia el cambio es una dinámica, es una interacción adaptativa que también debe contribuir a la adaptación de la organización, haciendo unos ajustes en el diseño y en la estructura de la misma. Por lo tanto, una expresión que quiero hacer con cariño aquí. Y la expresión es que la escalación de la complejidad social y económica hace obligatorio el que nos enfrasquemos en procesos de evolución y de cambio creativo y adaptativo. Esto de parte del líder y de la organización. Es obligatorio, es sine qua non. No hay opción si se quiere mantener la legitimidad y la pertinencia, tanto personal como institucional. Y entonces emerge una especie de sociología de metanoia. Y aquí quiero explicar el concepto de metanoia, ¿verdad? Es un concepto de los griegos que viene de meta, que lo que quiere decir meta, más allá, ir más allá, y neo, que significa percepción, comprensión y mente. Por lo tanto, ¿cómo nos movemos más allá y transformamos la percepción, la comprensión y los modelos mentales para poder ajustarnos a la nueva realidad? Y eso lo que significa que el liderazgo orientado hacia la organización en continuo cambio es un liderazgo de transformación profunda en el plano personal de corazón y mente, y obviamente de una transformación vital de cómo se ven y se hacen las cosas. Es un cambio de óptica, un cambio de perspectiva, un cambio de dirección, un cambio de sentido. Y decía Carl Jung que la reestructuración del modelo mental para solucionar conflictos y encarar desafíos implicaba siempre dejar atrás una cierta estructura y propiciar una nueva adaptación. Si arrastramos las estructuras anticuarias, iba a decir Jung, en el plano personal y también colectivo, si arrastramos las estructuras de una época anterior, entonces en vez de solucionar conflictos, decía Jung, vamos a crear más conflictos. Por lo tanto, el punto importante es cómo dejamos atrás con inteligencia y con sabiduría ciertas estructuras tradicionales y vamos propiciando incrementalmente una adaptación a la nueva realidad. Por lo tanto, ¿verdad? El liderazgo siempre se mueve hacia el frente para ir encarando una realidad, insuflándole sabiduría, inteligencia a esa realidad. Y entonces parte siempre del status quo
Enfrentar el status quo siempre va a producir algún grado de reactividad. Pero si se maneja bien esa condición y se maneja con virtud, entonces es posible crear las condiciones de una adaptación creativa y de un liderazgo colegiado, extendido y efectivo, siempre concentrando en la unidad de propósito. Por eso decía Deming, uno de los padres de la filosofía de calidad, decía Deming, en los procesos de cambio y transformación constantemente hay que estar repasando cuál es el nuevo propósito del sistema. What is the purpose of the system? Decía el viejo. What is the purpose of the system? Y en la medida en que se va progresando en esa dirección, nos vamos acercando de tiempo 1 a tiempo 2, porque el liderazgo orientado hacia el cambio y en una organización dirigida hacia el cambio es un asunto de cómo nos movemos de tiempo 1 a tiempo 2 con inteligencia, sabiduría, con virtud cívica y con una capacidad solidaria. Así que los 6 sistemas de la efectividad organizacional son empíricos, estos sistemas, ¿verdad? El líder y la organización orientada al cambio como un sistema organizativo. A veces me gusta decir como un sistema operativo. Un sistema operativo. Y los 6 sistemas de efectividad organizacional son los siguientes. Número 1, una plataforma de liderazgo extendido a través de todo el sistema, fortalecida y robusta. Segundo, la identificación de un conjunto de métricas que da una indicación de cómo nos estamos moviendo de tiempo 1 a tiempo 2. No debe ser un saco de métricas. A veces cuando yo veo que hay como 200 métricas, pues eso va a convertirse en una realidad entrópica. Debe ser un conjunto manejable de métricas para establecer cómo nos movemos de tiempo 1 a tiempo 2. Tercero, es una cultura de accountability. Y la cultura de accountability lo que significa es todos somos responsables. La responsabilidad no está concentrada en un lugar exclusivo. La responsabilidad es un asunto social. Que fluye a través de todo el sistema en la cultura de trabajo. La comunicación es todo. Por eso el libro de Duhigg, que le dije al principio, ¿verdad? De la supercomunicación. La comunicación es todo. Y aquí cojo una marginal para decirle, si estamos hablando de la supercomunicación, tenemos constantemente que estar explicando qué es lo que queremos lograr aquí y cuál es el beneficio que se obtiene con lo que queremos lograr aquí y cómo hemos empezado este proceso, cuáles son algunos obstáculos que pueden surgir y cómo los vamos a corregir. Y si hay obstáculos, dificultades, cuáles son los planes de contingencia que tenemos para responder. Así que los servicios programáticos son importantes porque eso es lo que significa en ruta al futuro. Con la nueva hoja de ruta hay que identificar cuáles son los servicios preferiblemente novedosos que vamos a utilizar en ruta al futuro, y el énfasis finalmente tiene que ser en el desempeño humano y organizacional. Y obviamente eso se hace con virtud, ¿verdad? No de una forma deslavazada, sino con una ética y una cultura de compromiso con lo que se quiere lograr. Así que el sistema de liderazgo tiene un impacto dramático en la estrategia y en el enfoque. Es lo mismo que decir, ¿en qué deben concentrar los líderes? En la estrategia y en el enfoque. ¿Y de qué se trata eso? Se trata de cómo explicarle a la cultura cómo la estrategia apoya la visión que se está buscando. Segundo,
El sistema de liderazgo también tiene que concentrar en el rediseño de la estructura organizativa. Y el rediseño de la estructura organizativa lo que significa es alinear la estructura, la estrategia, la tecnología, los procesos, la cultura y las prácticas. Miren esto, fortaleciendo siempre el capital humano. Porque en un proceso de cambio y transformación, en un proceso de transición, es importante identificar, cuidar y proteger el activo que constituyen la base de capital humano. Así que muy importante esa dimensión en el rediseño de la estructura. Y el otro elemento es que constantemente hay que estar planteando de lo que se trata la visión, que no es otra cosa de cómo se hacen las cosas y para quién se hacen estas cosas. Es un repaso constante de esa realidad. Así que recuerden esto. Proceso de cambio y de transformación, tanto en el plano personal como en el plano institucional, definitivamente que crea tensión. Tratar de impactar el status quo siempre va a crear tensión. Y una tensión entre las prácticas de cambio, los ejercicios de creatividad y de innovación que se pueden estar llevando a cabo, la necesidad de adaptarse a nueva realidad y obviamente la preservación de una cultura de amor y solidaridad, de convivencia y de virtud cívica. Pues mantener eso frente al status quo, la burocracia, la reactividad, el miedo a la volatilidad, la incertidumbre, la complejidad y la ambigüedad, va a crear una tensión y el liderazgo tiene que administrar esa tensión y reconocer que esa tensión va a estar presente en menor o mayor escala en todos los rincones de la institución. Así que lo que hemos dicho en otras ocasiones, la cultura de cambio se orienta a superar el status quo. Hemos dicho en otras ocasiones, no se necesitan líderes para manejar el status quo, porque una vez el status quo se ha entronizado, tiene como capacidad de autodesempeño. Así que el punto aquí con esta lámina es reconocer que toda propuesta de cambio y transformación crea ciertos grados de amenaza. Y la amenaza, cuando uno la raspa y la escudriña, siempre tiene un origen de miedo a lo desconocido. Y ese miedo a lo desconocido produce una reacción y a veces las reacciones no son las más productivas. Y cuando la cultura es de reactividad, pues entonces estamos pegados en un circuito que no progresa, que sube y baja, pero se mantiene en un nivel inferior de resultados a través del tiempo. Y eso hace a veces que la organización se torne lenta y no pueda responder a las oportunidades y a las coyunturas del contexto. Así que un punto importante, aquí un punto importante para el liderazgo y la organización orientada hacia el cambio. Estos son tiempos de alianzas estratégicas. Y esto lo que significa, la realidad se ha hecho tan compleja que ningún cambio mayúsculo se puede lograr si no hay una alianza estratégica de parte de todos los que tienen algún interés directo o indirecto en los procesos de cambio. Y el punto importante, el primer ensayo de alianzas estratégicas hay que hacerlo dentro de la organización. Ese es el primer ensayo de una cultura de alianzas estratégicas para promover el cambio y promover la innovación. Y el punto importante es que para desarrollar una alianza estratégica, otra palabra sería también que se usa en las ciencias sociales, un pacto organizacional. Otra palabra sería crear una cultura de aceptación, crear una cultura también de acuerdo.
para lograr esa cultura de alianza es importante la cultura de participación. Eso es lo que quiere decir, que es un proceso que sea participativo. Que todo el que quiera participar con buen propósito y con conocimiento y quiera agregar valor, está bienvenido. Entonces la pregunta, ¿cómo? A través de los equipos multifuncionales y autodirigidos. El vehículo para canalizar la participación a través de un sistema complejo son los equipos multifuncionales y autodirigidos. Y eso se le puede poner distintos nombres, pero el concepto es que son multifuncionales, multidisciplinarios y autodirigidos, asegurando que se fortalece y que se refuerza la cultura de involucración y reconociendo en la narrativa y en los diálogos de cambio y transformación que todo el mundo puede contribuir con eficacia a la creación del nuevo sistema operativo. Así que, un punto importante, la cultura de cambio enfatiza el compromiso, la pasión, las convicciones, los principios y los valores institucionales. En la medida en que la cultura de cambio enfatiza eso, y obviamente los principios, los valores, el compromiso y la pasión deben influir en el comportamiento, se va gestando un nuevo propósito como basamento de la unidad que está manejado a través de los proyectos y de las acciones sostenidas. Y aquí quiero enfatizar eso nuevamente. Recuerden, la estructura de cambio enfatiza el compromiso, la pasión, las convicciones, los principios y los valores que me dicen cómo nosotros nos comportamos. El propósito me dice lo que vamos a hacer y las acciones sostenidas son proyectos que nos mueven de tiempo 1 a tiempo 2. En tiempo 1, la gente está laboriosamente destacada, pero cada cual está por su propio lado en los rincones del sistema. En tiempo 2, la visión debe crear la unidad de propósito para movernos a mano derecha, de donde salimos en tiempo 1 a tiempo 2, donde se producen los resultados deseadamente en el tiempo más rápido posible que se pueda conseguir. Así que recuerden esto, un punto que quiero enfatizar aquí. La diferenciación del liderazgo y lo que trabaja y no trabaja en los procesos de cambio, y aquí traté de ponerlo todo junto, ¿verdad? Para que se lleven un saborcito de lo que trabaja y no trabaja, y esto tiene fundamento empírico, ¿verdad? ¿Qué es lo que trabaja en un proceso de cambio y transformación? Pues trabaja las destrezas de inteligencia emocional. Eso quiere decir la capacidad de automanejo y de manejar con virtud las relaciones con los demás. Trabaja también la visión deseada de futuro, ¿verdad? La palabra de Dios dice, donde no hay visión, el pueblo se muere. Trabaja también edificar los equipos de trabajo. Hay que diseñarlos y crearlos y facilitarlos. Muy importante el acceso personal. Como cuestión de hecho, hay investigaciones que dicen los procesos de cambio y transformación, el acceso de parte de los líderes se debe multiplicar exponencialmente porque los reclamos, las solicitudes y las preguntas van a aumentar exponencialmente. El modelaje es importante porque lo que quiere decir es que el comportamiento habla por sí solo. El comportamiento debe contribuir a la visión que estamos buscando. La pasión y el emprendimiento, la energía, el compromiso debe estar ahí. Entonces es muy importante la capacidad de escuchar.
En los procesos de cambio y transformación, el liderazgo en la organización orientada hacia el cambio, es importante escuchar y escuchar con esmero, con devoción, con deseo, con atención. Y acuérdense la métrica que hemos hablado en otras ocasiones, ¿verdad? 65% escuchando y 35% hablando. 65% escuchando y 35% hablando. Muy importante el desarrollo de personas. Los procesos de cambio son oportunidades para desarrollar personas y con mucha frecuencia emergen personas que a veces estaban no identificadas en el sistema y surgen nuevos líderes en esos procesos de cambio. El apoderamiento, que lo que quiere decir la capacidad de ir y tomar decisiones según establecidas por sí solos. El ambiente de optimismo y de esperanza debe estar presente. La motivación es diaria y está relacionada con los proyectos estratégicos que se quieren desarrollar. Es una paradoja, pero los líderes en la organización orientada por el cambio van a ser siempre representantes de la paz, la calma, la tranquilidad, la serenidad en un mundo tumultuoso. La integridad es importante porque es la base de la confianza. Eso es lo que quiere decir. Lo que yo digo es lo que es. Y el liderazgo siempre tiene que ser de servicio, de ayuda y de facilitación. Eso es lo que trabaja. Y ahí hay un inventario de las cosas que trabajan. ¿Qué no trabaja? Miren lo que no trabaja. Y también hay mucha investigación ahí. No trabajan las interacciones conflictivas y violentas. No trabaja. No trabaja el no trabajar en equipo. Tampoco trabaja la existencia de equipos desatendidos o no desarrollados. No trabaja el sobrecontrol, las cosas dictatoriales, impuestas, autocráticas. No trabaja en los procesos de cambio. La microgerencia a veces corre el riesgo de llevar a los líderes por algunos canales y perder perspectiva de la finalidad que se está buscando. Los equipos sin accountability, sin responsabilidad concreta y específica, tampoco trabaja. La desatención, el no escuchar, no trabaja. Los egos, que lo que quiere decir el sistema operacional centrado exclusivamente en personas y en una concepción a veces exagerada de lo que significan las personas, tampoco trabaja. La falta de control emocional no trabaja. La impaciencia no trabaja. La focalización muy táctica, sustituyendo la focalización estratégica, no trabaja. La impulsividad, la tempestuosidad, la falta de respeto, la falta de dignidad, no trabaja. La falta de visión no trabaja y la falta de flexibilidad, de agilidad y de adaptación tampoco trabaja. Así que hemos tratado de poner ahí de una forma bien comprimida, pero es para llamar la atención de lo que es una cultura de cambio y una cultura de no cambio en el contexto institucional. Así que conclusiones, algunas lecciones por ahí importantes, algunas conclusiones. Primero, el líder que encara el desafío del cambio organizacional tiene la responsabilidad de integrar todos los aspectos humanos, técnicos y estructurales. Llevo más de 30 años explicándole al país y a distintos escenarios institucionales, ¿verdad?, que los procesos de cambio y transformación son procesos sociotécnicos. Y a la gente le gusta la retórica, pero después cuando uno va a la práctica, uno se da cuenta que el énfasis se está haciendo más en lo técnico que en lo socioemocional. Por lo tanto, muy importante reconocer, ¿verdad?, que esa integración de los aspectos humanos, técnicos y estructurales, hay que realizarlo. Es un sistema sociotécnico. Número 2, si no se atienden los problemas humanos, y obviamente los organizacionales, y hay algunos como yo,
que decimos, al final del día las organizaciones son conjuntos de seres humanos y de capital humano. Lo demás no lo podemos copiar, pero el perfil humano, esto es un diferenciador. Pero si no se atienden los problemas humanos y organizacionales de hoy, se pueden agravar las condiciones de mañana. Y eso el liderazgo de cambio en la organización dirigida hacia el cambio tiene que tomar en cuenta esa proposición que también es científica, porque eso son proposiciones científicas de la teoría de la organización. Tercero, hay que trabajar con las mejores personas disponibles, ¿verdad? Y hay que identificarlas. Hay que trabajar con las mejores personas disponibles, porque a veces en la burocracia tradicional hay mucha gente buena dentro de la organización que por las razones que fueran, y hay un saco de razones para explicar eso, no han sido identificadas o no se le ha dado la oportunidad de trabajar en aspectos estratégicos de cambio y transformación. Por lo tanto, hay que trabajar con las mejores personas disponibles para concentrar en las mejores oportunidades de mejoramiento. Eso es una tarea importante en los procesos de cambio y transformación. Muy importante también reconocer que el cambio no es algo que se puede hacer solo. No es algo que se puede hacer solo. Si estamos buscando un resultado a corto plazo, quizás se puede hacer solo. Pero si estamos buscando un resultado de largo plazo, sostenido, obligatoriamente, sine qua non, juntar personas para lograr esos resultados. Acuérdense lo que he compartido con ustedes en otras ocasiones, que los cerebros, el talento es como el corazón, que se mueven hacia donde se les ama, hacia donde se les aprecia, hacia donde se les reconoce el valor. Así que el crecimiento y el desarrollo personal y organizacional requiere tiempo. Y crear una nueva realidad nunca es una gestión instantánea. Y el tiempo tiene mucho valor, mucho valor. Y en los procesos de cambio y transformación pagamos con tiempo. Si nos tardamos en esto 3, 4, 5 años, pagamos con 5 años. El pago es con 5 años. Así que el tiempo tiene mucho valor. El otro punto importante es que el tiempo se fortalece cuando hay crecimiento y desarrollo personal. El liderazgo se fortalece cuando hay crecimiento y desarrollo personal. Y es uno de los incentivos que tiene el capital humano para quedarse en un proceso de cambio y transformación, que están creciendo, desarrollando y aprendiendo cosas. Finalmente, ¿verdad? Ustedes saben que lo hemos dicho y lo decimos con respeto y, ¿verdad? Y con prudencia, pero yo estoy convencido, después de 60 años, estoy convencido de que necesitamos de la ayuda de Dios en los procesos de cambio y transformación compleja. Sin Él, los seres humanos estamos incompletos y vulnerables en exceso. Por lo tanto, una lección importante es que hay que conectar la cultura espiritual, la inteligencia espiritual que se comienza a reconocer en estos tiempos con investigación empírica como una importante dentro de las inteligencias múltiples. La inteligencia espiritual hay que conectarlas con las gestiones de cambio y con el mejoramiento de las relaciones interpersonales. Porque la calidad de la inteligencia espiritual se nota en la calidad de las relaciones interpersonales. Así que más o menos concluyo, ¿verdad? Y me abro después a las preguntas que quieran hacer. En el plano del líder, ¿qué hay que concentrar? ¿En qué hay que concentrar? En el plano del líder y de los líderes y del liderazgo extendido. ¿En qué hay que concentrar? Número uno, hay que concentrar en las decisiones críticas que hay que adoptar. Ahí es la concentración del líder, su equipo y del liderazgo extendido a través de toda la institución. Concentrar en las decisiones críticas que hay que adoptar. Acuérdense que hemos hablado de la falacia del multitasking. Acuérdense que hemos hablado de cómo nos movemos de una orientación
de problemas a una orientación de soluciones, y eso implica concentrar en las decisiones críticas que hay que adoptar. Segundo, hay que concentrar en lo que realmente se tiene que cambiar. Y eso es un asunto de mantener esa focalización. ¿Qué es lo que realmente queremos cambiar? Tercero, hay que concentrar en cómo seguir creciendo, cómo realizar mantenimiento preventivo y cómo fortalecer la cultura de colaboración y de trabajo en equipo. Esa cultura de solidaridad, de involucración, de cooperación y de trabajo en equipo es obligatoria en Ruta al Futuro. En cuarto lugar, hay que concentrar en los pasos que se van a llevar, a grandes resultados. Hay que identificarlos, ¿verdad? Son como relaciones de causa y efecto. Si toco esto, esto será el resultado que voy a alcanzar. Y en quinto lugar, hay que concentrar en cómo se van a corregir errores, porque los habrá en Ruta al Futuro. Cómo se corrigen errores y cómo superar esos errores, ¿verdad? En la teoría de calidad, estos son programas de acción correctiva, decía Deming, programas de acción correctiva en los procesos de cambio y transformación o programas de remoción de errores en las gestiones de cambio y transformación que se llevan a cabo. Eso en el plano del liderazgo y su equipo de trabajo. En el plano de la organización, los elementos, y hay una sinergia entre el líder y la organización, ¿verdad? En el plano de la organización, los elementos son los siguientes. Número uno, hay que equilibrar y alinear los desafíos con las oportunidades. Y ese es un proceso, es una artesanía. Eso es una artesanía. Eso es un proceso de diseño. El equilibrar los desafíos con las oportunidades que hay y se identifican en el proceso. Número dos, constantemente la cultura y el ambiente de trabajo tiene que ser una de motivación para el cambio. Y eso es una responsabilidad también de los líderes, asegurar que la organización está adrenalizada para seguir moviéndose en ese ambiente de cambio y transformación. Tercero, hay que coordinar y gerenciar la energía y el sentido de urgencia, la focalización y el esfuerzo que se hace para producir resultados. Por eso es que en los procesos de cambio es importante enfatizar el sentido de urgencia, de apremio con las cosas que se quieren lograr. Muy importante en el plano organizacional manejar los errores, los obstáculos, corregir algunos fracasos que se pueden producir y que son un fundamento del aprendizaje. Y finalmente hay que desarrollar y mantener la organización de continuo aprendizaje, de cambio y de desarrollo. Quiero terminar con una expresión de Proverbios 17:22. Proverbios 17:22. Diciendo, el corazón alegre hará bien como una medicina, mas el espíritu triste seca los huesos. Así que un punto que quiero enfatizar es que en los procesos de cambio y transformación hay que asegurar que se mantiene el optimismo, la alegría, la esperanza en que las gestiones que se están llevando a cabo producen resultados. Y en términos ya más sintéticos, ¿verdad? Hay como 5 elementos de estos procesos de cambio y transformación. El primer elemento, número 1, recordar
que un proceso de cambio y transformación siempre es un proceso de ruptura y de descontinuidad. Y manejar la descontinuidad no es lo mismo que manejar el status quo. Segundo, los líderes que trabajan con esos procesos de descontinuidad tienen que demostrar el deseo de querer hacer eso. Porque si no hay el deseo, no hay la intencionalidad y no se nutre el poder de motivación. En tercer lugar, la disciplina, la consistencia, el orden es fundamental. Muy importante la determinación de producir el resultado y finalmente los procesos de cambio y transformación son procesos, aunque suene paradójico, de crecimiento y desarrollo, tanto personal como institucional. Proverbios 17:22. El corazón alegre hará bien como una medicina, mas el espíritu triste seca los huesos. Muchas gracias. Que Dios los bendiga. Y estoy listo para las preguntas que me quieran hacer si eso fuera el caso.